han mejorado y han sido súper innovadoras en todo esto de la transformación digital, pero hay una que le ha ganado a todas estas empresas, que es más grande todavía, que es el cibercrimen. El cibercrimen es el mejor ejemplo de cómo estas organizaciones utilizaron la transformación digital para hacer sus cosillas. De hecho, ¿ustedes saben cuánto vale más o menos Apple? Estaba por ahí por el $1 billón Apple, o hace poco estaba en esa altura. Las ganancias del cibercrimen hoy en día superan los 1.5 trillones de dólares. ¿Qué podemos entender? Podemos sacar dos cosas. Que es un muy buen negocio, y estamos equivocados, porque en realidad tampoco es tan difícil hacerlo. No lo estoy invitando a que lo hagan, solo le estoy poniendo el escenario. O que hay algo que no estamos mirando, cómo estas grandes empresas, y si nos ponemos a ver casos puntuales, han sido hackeadas en los últimos años. Ustedes saben lo que le pasó a Equifax, ¿cierto? ¿Saben lo que es Equifax? ¿Saben lo que es DICOM? Ya ellos ven el DICOM. Se lo hackearon. No borraron a nadie de DICOM en el hackeo, pero se lo hackearon. En el caso de Equifax, el 8 de marzo del año 2017 salió una vulnerabilidad en Apache Struts. ¿Cómo? No, si quieren participar, participen. No tengo ningún problema. Salió una vulnerabilidad el 8 de marzo de Apache Struts, que era una vulnerabilidad que permitía una ejecución de código remoto. ¿Qué significa? Que alguien ejecutaba la vulnerabilidad y era prácticamente como si corriera administrador del sistema. Yo en ese tiempo administraba las plataformas de la facturación electrónica ¿De Equifax? De Asuria. Y Asuria le da servicios de facturación electrónica. Bueno, ¿tenían esta vulnerabilidad? Sí, de hecho la tenían, y la tenían porque su código de Java era el JDK 1.6 y estaba bastante desplegado y tenía mucha seguridad. Y ellos, al tiempo después, empezaron a subir la mayoría de sus JDK y empezaron a hacer el proceso de patchar a la aplicación. Bueno, pero ¿qué pasó con Equifax? Salió esta vulnerabilidad este 8 de marzo y resulta que los de Equifax se movieron rápidamente y por su mailing list le dijeron a todos los administradores del mundo que parcharan. ¿Ya? Una acción muy común. Y resulta que ese mailing list no estaba actualizado. Entonces no le llegó a todos los administradores. Obviamente un par lo parchó y ese par se lo hackearon el 10 de marzo. Tal fue así que se dieron cuenta después, hicieron un escaneo masivo y esa máquina que había sido comprometida el 10 de marzo, 2 días después de que salió la vulnerabilidad, ya no parecía vulnerable. O sea, el hacker más encima hizo un parchado para que no lo detectaran y no le rompieran su puerta de entrada. Y después ya sabemos que Equifax hoy día es uno de los incidentes de ciberseguridad más caros de la historia y peor manejados de la historia. De hecho, se pudiese hacer una charla. Hay charlas exclusivas que hablan del caso de Equifax. Otro incidente de seguridad que he visto es que en realidad son tonteras desde que alguien apretó un link y se hackearon todo. Hubo una empresa que tenía su antivirus, su anticosa, bla, bla, y los hackers lo primero que hicieron fueron cambiar las herramientas de seguridad y pusieron en lista blanca todos los malware que iban a tirar. Ninguna herramienta pudo hacer nada. El caso de Marriott. Ustedes lo conocen los hoteles Marriott, ¿cierto? Bueno, resulta que Marriott es una cadena de hoteles sumamente importante porque los altos ejecutivos de Estados Unidos se alojan en los hoteles Marriott cuando viajan alrededor del mundo. Resulta que Marriott, en algún instante, una de las herramientas de seguridad saltó porque alguien hizo un query a una base de datos, que es una gran consulta de datos, muy grande. Y alguien dijo, oye, esto es raro. Vieron el usuario que había ejecutado la query y le fueron a preguntar a la oficina, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Y se dieron cuenta? No, nada. Mierda. Y ahí empezó todo lo que es el ciclo de respuesta a incidentes. Y empezaron a investigar. Una semana después se dieron cuenta de que llegó el equipo de respuesta a incidentes que había un equipo infectado con un rat. ¿Les suena el rat? No es ratón. Remote Access Toolkit. Es un trozo de malware, por decirlo así, que te permite tomar, en palabras simples, control remoto del equipo. Entonces los hackers podían tomar control. Entonces dijeron, ok, tal vez por aquí fue. Empezaron a investigar, hasta que encontraron en parte de la investigación, casi 2 meses después de que pasó esto, un Mimikatz. ¿Les suena Mimikatz? Estudienlo porque les sirve. Mimikatz es una herramienta que te permite extraer código, o sea, extraer contraseñas desde la memoria RAM. Si ustedes corren Mimikatz con los permisos suficientes, pueden sacar las contraseñas de todos los usuarios que están logueados en ese sistema operativo. De hecho, una técnica de pentesting muy común
es tomar control de un equipo, dejar corriendo un Mimikatz, saber qué equipo, llamar a la mesa de soporte y decir, oye, tengo un problema. Un administrador de dominio se conecta por escritorio remoto a ver cuál es el problema, gracias, tengo tu contraseña. Y ahí ya tenéis contraseña de un administrador de dominio y podéis seguir. Con Mimikatz se puede hacer eso. Entonces, a los 2 meses de Marriott, se dieron cuenta que tenían Mimikatz y se dieron cuenta más encima que efectivamente le habían robado casi 500 millones de registros, 500 millones de datos personales. Entonces, en ese momento, yo me lo imagino, porque esta parte no está en el informe, alguien le dice, oye, ¿sabes qué? Encontramos que efectivamente te robaron 500 millones de registros. Y esas son las buenas noticias. Esas son las malas. Que los compadres estaban hace 3 años metieron la red y nadie se había dado cuenta. Hay aquí un asunto de que fue porque una empresa la adquirieron, Marriott, si no me equivoco se llama Start, hay un murullo más o menos importante por qué pasó eso, pero los hackers estuvieron 3 meses dentro, ¿cachai? Tenía el caso de Target que hackearon a través del aire acondicionado, así como si fuera película de James Bond, pero hackearon a través del aire acondicionado, se robaron un montón de tarjetas de crédito, Facebook subiendo datos a packets de S3 de Amazon sin contraseña. Todos cometen cierto error, ¿ya? Y no son empresas pequeñas, no son empresas que no puedan invertir en seguridad, que no tengan normativas, que no tengan cosas. Entonces este cibercrimen hay que entenderlo de otra perspectiva. Y hablamos un poco de, ok, está este cibercriminal que está haciendo sus cosas. Y las empresas se ven metidas en un mar de no sé qué cresta está pasando. ¿Qué hablan? No, que la tecnología, no, que los procesos, que las personas, no, para que regulaciones 27001, NIST framework, certificación, etc. Y le meten. Y eso en la punta de la superficie del iceberg. Y abajo ven que hay un montón de ataques, un montón de cosas. Y las empresas pasa que se empiezan a perder. Se empiezan a perder sobre todo porque sienten que están perdiendo esta guerra contra el cibercrimen. Empresas como este banco que les comenté, no invirtieron un poco en ciberseguridad, no tienen personas malas, tienen profesionales muy buenos de la industria y aún así le están ganando. Y hoy en día, nosotros desde nuestra división de transformación en Sonda, estamos tratando de cambiar un poco el cómo visibilizamos esto. Porque hoy en día las empresas de seguridad sobre todo están hablando, no, es que necesita gestión de eventos, que el WAF, que el IPS, que pongamos cuánta caja y somos como que construimos fuerte con las cajas y los hackean igual. Entonces entendamos un poco un concepto, que el único que me voy a salir un poco de las cosas más técnicas de ciberseguridad, que se llama juego infinito. El juego infinito, dentro de la teoría de juegos, es un juego muy interesante de analizar, pero para entenderlo hay que entender el juego finito. El juego finito es como un partido de fútbol, ¿okay? Hay reglas definidas, los jugadores se conocen, se juegan 45 minutos por lado, hay una suerte de penales, y el objetivo final, obviamente, ganar el partido, tenis, golf, lo que sea. Pero el juego infinito es distinto. El juego infinito te habla de un paradigma en que primero las reglas lo definen los jugadores, en que el juego no se acaba, el juego en realidad sigue infinitamente. Los jugadores no se conocen y el objetivo es quedarse con todos los recursos. Esa es la lógica, ¿ok? Entonces, si yo digo, y me paro en el contexto en cómo las empresas están trabajando, están poniendo normativos, están comprando cajas, están haciendo estos pentesting, están haciendo, y se enfoca mucho más al juego finito, ¿cierto? Porque están poniendo reglas. Pero anda a decirle al hacker, oye, tú no me hackees por acá, porfa, porque en realidad eso no funciona. Pero el hacker está jugando acá, el hacker está jugando ahí. Y ahí es donde las empresas tienen que entender y cambiar su visión. Y aquí es donde empezamos a entender, ok, muy bonito esto de la ciberseguridad, pero ¿dónde trabajo? ¿Dónde comienzo? Todos ustedes son alumnos de informática y... Analista programador. ¿Y? Analista programador. Analista programador. ¿Le dan programar en el informático? ¿Y los analistas programadores? ¿Y los que no están dentro de estos dos grupos? Bueno. No, pero bien. Entonces las empresas están hoy en día solicitando muchos servicios de software, de respuesta, pentesting, y ahí empezaron a hacer estos conceptos que hoy día yo se los quiero ejemplificar porque he tenido la oportunidad de trabajar un poquito en casi todos, no en todos. Pero en lo que es threat hunting, que hoy en día es mi especialidad, tenemos lo que es gestión, respuesta a incidentes, etc. Así que vamos a hablar de las 4 disciplinas de la ciberseguridad. ¿Por qué se las planteo?
porque me encantaría tener de repente un día completo para hablarles de técnica, hablarles de cosas, pero hoy día los quiero orientar un poco a cómo pueden enfocar sus carreras y sus esfuerzos a trabajar en este, que de verdad es muy entretenido, que mundo de la ciberseguridad, que les digo desde ya, el horario laboral de ciberseguridad es 24/7, ¿ya? Los 365 días del año. Yo venía en el auto para acá, para hacer la charla, estaba atendiendo un incidente de ciberseguridad por teléfono. Entonces, esto es siempre. Entonces, hablemos de las 4. Había una foto media transparente ahí, pero se perdió con el proyecto. Seguridad defensiva. Seguridad ofensiva, que hoy día no está más o menos de moda. ¿Conocen Hack the Box? Todo lo que están haciendo los grupos de party hack y cosas así. Se dedican mucho al mundo de la seguridad ofensiva. Tenemos gestión y normativa y ciberinteligencia, que también es súper entretenido. Así que vamos a hacer un recorrido rápido sobre cada una de estas áreas. Partamos entendiendo qué significa seguridad defensiva. Ojo, estas slides yo las comparto, si es que alguien después las quiere revisar, están públicas, así que no hay problema con eso. Es la capacidad desarrollada por el profesional, o sea, ustedes, para utilizar su capacidad analítica, de relación y conocimientos en sistemas para realizar una defensa proactiva y reactiva frente a los ciberataques. Este es el famoso Blue Team. Es aquella persona que está haciendo el monitoreo correspondiente y es capaz de encontrar y detener a estos hackers. Pero hay distintos niveles. Dentro de esta disciplina se desarrollan cargos, por decirlo así, de analistas de eventos y amenazas. ¿Les suena lo que es un analista de eventos? ¿No? ¿Les suena lo que es una amenaza? Ahí les gusta un poco más. Y analista. Bueno, esta persona es la que principalmente está detrás de las máquinas, está con todos los indicadores y empieza a ver qué amenazas pasan, qué eventos están ocurriendo, sabe que algo extraño pasó. Muchas veces el firewall, o esperan esta gente, sobre todo la que está comenzando, que la máquina le haga todo. Que ojalá llegue una alerta y diga, oye, están hackeando. No pasa. Por eso se requiere cierta capacidad analítica. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo le digo la siguiente sucesión de eventos ocurrió? Miguel cerró sesión en el computador. Hay un evento marcadito, Miguel cerró sesión en su computador de la oficina. Miguel pasó por el torniquete de salida del edificio. Siguiente evento. Siguiente evento. Miguel inició sesión en el computador de la oficina. Igual hay algo raro, como que las cosas no calzan. Ninguna máquina te dice, oye, ¿sabes quién volar es hackeando? Que la máquina no entiende qué significa salir de un edificio. Y ahí es donde el analista entiende, se pone en estos escenarios y es capaz de decir, ¿sabes que aquí algo pasa? Cuando tú y un grupo de, normalmente de gente ya más especialista, o muchas veces el equipo de threat hunting, que es lo que más me gusta a mí ahora, en este minuto, o sea, con la charla del año pasado les digo otra cosa, estas cosas están mapeadas. Entonces eso se llama un maravilloso caso de uso. Si pasa esto, levanta una alerta. Y esa alerta es analizada por estas personas. Alertas predefinidas que tienen ciertos niveles que normalmente hay que descartar si hay que no es un falso positivo porque en realidad le prestó la tarjeta a una persona o efectivamente un hackeo. Para después pasar a lo que es threat hunting. Threat hunting, que es la charla que aquí compañero fue hace un par de semanas atrás, es ponerse en la posición de que un hacker ya hackeó. Un hacker ya hizo algo y pasó todas las herramientas de seguridad y sentémonos a ver dónde está. Se basa mucho en la hipótesis y mucho análisis estadístico, así que no le hagan huevo a la ramo de estadística porque de verdad todavía sufre, pero hoy día lo ocupo. Y es capaz de detectar estas cosas. Yo les voy a contar un caso de hunting que hice en una empresa, que no puedo decir su nombre, pero fue muy entretenido porque ninguna alarma saltó porque todos los mecanismos de protección estaban funcionando. Y aquí donde tiene un poquito el carnet lejos, como que con los años que han pasado no puedo seguir contando la misma historia porque no la entienden. ¿Alguien sabe, por favor, que alguien levante la mano, qué es el Monkey Island? Es un juego. Ya, qué bueno que levantaron la mano. Un juego muy bueno, un point and click del año 80 y algo. Yo no soy tan viejo en ese caso, yo tengo 30, pero jugaba ese tipo de juego en Windows cuando no tenía interfaz gráfica. Muy buen juego de LucasArts. Y resulta que sale un evento haciendo un hunting, que no tenía ningún caso de uso, por supuesto, si no estaríamos haciendo hunting, en el que sale usuario, tanto,
y trató de ejecutar monkeyisland.exe y es un troyano. Fue bloqueado por el antivirus. Muy bien por el antivirus, haciendo su pega. Después lo volvió a hacer. Y después lo volvió a hacer. Sin embargo, si tú analizas la recurrencia de eventos, el evento fue bloqueado 3 veces, el antivirus hizo su pega. Y resulta que después tú agarras esta cuestión y te das cuenta que el usuario, porque yo no me quedé contento con eso, sobre todo porque era Monkey Island. Y dije, y caché que el usuario me cerró sesión. Porque después tengo eventos en que dice que el administrador local de ese equipo trató de ejecutar Monkey Island.exe y lo bloqueó. Y así 3 veces de nuevo. Y después no apareció más. ¿Qué conclusión saco? Que el compadre se rindió y dijo, da lo mismo. O que, como era administrador, desactivó el antivirus y está jugando Monkey Island igual. Yo opto por la segunda. O sea, un hunter tiene que decir, ¿sabes qué? Potencialmente esta máquina está infectada y tengo un usuario que lo está pasando relativamente bien. Entonces, desde esa perspectiva, ninguna máquina dijo, ¿sabes qué? En realidad puede ser que el usuario tanto cerró sesión y después inició como administrador local y después desactivó el antivirus. Esas son cosas que un hunter, que ya es un analista mucho más avanzado, es capaz de hacer. Después tiene los especialistas forenses, porque el forense tiene su cualidad de decir por qué pasó. Aquí nadie estudió criminalística, ¿cierto? ¿Alguien vio si es ahí? Ya es como lo mismo. ¿Cachai? Así hoy es ahí que se volvió, porque la cogotaron del lado izquierdo y después le pegaron con un limón. No sé, son esas cosas raras que hacen los forenses. Pero también es entretenido, o sea, entender, ok, qué hizo. De hecho, en el curso de análisis forense que tomé, hicimos un análisis en donde una máquina la habían infectado y el compadre trató de comprar un programa de hacking y borró la imagen .jpg del recibo que le llegó del correo. Entretenido ir como escarbando y sacando esas cosas y armar la línea de tiempo de saber qué pasó esto y por eso ocurrió el hackeo. Y ahí están los especialistas forenses. Respuesta al incidente tiene toda su mística también, porque están todos vueltos locos. Tú llegás y están todos corriendo, no saben qué hacer, hay gente llorando, porque saben que normalmente después de un incidente grande, echan gente, entonces están todos medio asustados, es medio complicada la situación, en realidad es media área. Pero cuando empezáis a organizar las cosas, empezáis a crear proyectos, sobre todo por ejemplo en este caso del banco, que les digo, empezamos a salir ideas y sabéis que en respuesta a incidentes te sale hasta la idea más descabellada. Es como Doctor House la cuestión. No, es que colócalo con una ampolleta vuelta de cabeza de una volada y se salvó. Hunting, en respuesta a incidentes pasa lo mismo. De hecho, en el caso de respuesta a incidentes del banco, casi, porque está grabado encima, pudimos sacar una solución para, después de un par de horas de análisis, para recuperar los equipos, porque se había ido a negro. Y fue maravilloso porque sacamos 2 pendrives. Un pendrive que ejecutaba un script de Python sobre un sistema operativo Linux liviano, para que pudiera un día rápido, que arreglaba la partición del disco duro, haciendo un análisis completo de las cabeceras. Eso fue un montón de pizarra, un montón de programación, pero nos funcionó la cura. Y el segundo pendrive, ¿cómo se llama? Arreglar algoritmos. Listo, hicimos una cura, funcionaba, probamos, trajimos 2, 3 equipos, la probamos, funcionó. Y ahora dijeron, ya, funciona, bacán. ¿Y ahora qué hay que hacer? No sé, por arreglar el resto. Y dijo, ya, ¿qué necesitan? Pendrive. Y es impresionante cómo en menos de media hora llegaron así, cajas como casi, no sé, eran como 1500 pendrives. Y vino un ejército de personas a clonar estos pendrives que habíamos hecho. Y empezamos, ¿y si falla la weá? Pero no falló, por suerte. Pero es impresionante cómo esa acción, que un grupo de 3 especialistas estábamos sentados en la mesa y desarrollamos esta cura, después de agarrar los pendrives, y tú veías cómo nosotros le explicamos a 7 personas cómo se resolvía, y esas 7 personas se juntaron con cada uno con 10 personas más, que le explicaba cómo hacía mientras les pasaba el pasaje de avión, para que se tomaran el avión a Arica con el pendrive que estaba recién hecho, para ir a arreglar el computador. O sea, es una cuestión de locos, que en realidad es muy adrenalínico, pero muy entretenido. Tengo más historias en que gracias a un cliente se hackeó solo. O sea, fue muy divertido porque les pasó un ransomware. El típico ransomware un criptominado. Porque con PowerShell te criptominaban monedas en los procesadores. Y resulta que empezamos a hacer el análisis
Toda la cuestión, ok, encontramos la falla. De hecho, el año pasado, que fue con esta manera de la Lisai, presenté cómo funcionaba el file malware, programé un file malware en vivo, súper entretenido, fue de ese incidente, y resulta que el cliente en un punto dice, oye, encontré una solución, nos fueron a Argentina y lo tiramos. Pero no lo probaste. Nosotros estábamos haciendo la cura así, pero específica de ese malware. No, es que este funcionaba. Ya, ¿y cómo te fue? Mami, me eché todo el domain controller y bloqueó toda la compañía. O sea, él fue más dañino que el propio malware, solamente por una respuesta de incidente mal manejada por parte del cliente. Y ahí es donde uno esta historia y va aprendiendo con la marcha. Dentro del plano de seguridad defensiva, no es solamente encontrar y responder, sino que también hay que entender implementaciones de ciberseguridad. Y ahí es donde los expertos dicen, no, es hay que pongamos un firewall aquí, doble conexión con 100 y bla, y hacen esto. También es parte de la disciplina de seguridad defensiva. En el camino, yo traté de hacer un roadmap lo mejor posible, pero hay muchas formas de llegar, muchas formas de hacer, pero en el camino de seguridad defensiva normalmente parten como analistas SOC nivel 1. ¿Ya? Dudo que lean los del fondo, pero el otro dice analista SOC nivel 2. Por favor, recuérdenme nunca ocupar verde en el duomo, que no se lee, o por lo menos no con letras blancas. Para después pasar a analista SOC nivel 2 de nuevo, era nivel 3, pero ese nivel son 2. Para después pasar a ser analista forense, entender cómo funcionan los artefactos. Hay toda una disciplina forense muy entretenida. Para después pasar a ser threat hunter, después dedicarse a respuesta a incidentes, después gestor del desastre. O sea, esta cosa de evitar que alguien corra un script que encontró un cuadro en Argentina, que le embarra, y después se termina convirtiendo en el experto en operaciones de ciberdefensa, que ya es como el jefe de SOC que en realidad está dirigiendo las operaciones. Un rol más de líder técnico y referente en el tema. Continuando con este camino disciplinario, escogí genial los problemas. Seguridad ofensiva, que este es como lo que está más glamoroso hoy en día, que es la capacidad desarrollada por un profesional, ustedes, para utilizar su ingenio, experiencia, habilidad de programación y conocimiento en vulnerabilidades para desafiar la seguridad de las empresas. Este camino suele partir siendo un analista de vulnerabilidades. ¿Conocen Nessus? Sí. Es como la más conocida. ¿Qué es lo que hace Nessus? Es un programita que lo pueden bajar en su versión community, le colocan el IP a una máquina y hace un escaneo y dice las vulnerabilidades que tiene. Así de simple. El análisis de esta vulnerabilidad es decir, ¿sabes que esta tiene exploit, esta no tiene exploit? ¿Sabes la diferencia en que una vulnerabilidad tenga exploit o no tenga exploit? No. Ya, yo tengo un ejemplo. Estaba esperando, ¿no? Preguntar el ejemplo. El ejemplo es que, por ejemplo, imagínense una casa que tiene una ventana abierta, la de la cocina. Es una vulnerabilidad porque alguien puede entrar. El que alguien entre, ponga la escalerita así, el pisito, yo soy pequeñito, y entre por la ventana y se robe algo, es que alguien explotó esa vulnerabilidad, esa ventana abierta. Ahora, ¿qué pasa? Si esa misma ventana abierta, en vez de estar en la casa, está en el piso 63 del Costanera, ahí es más complicado. Ahí es difícil que exista un exploit, que alguien no ponga un pisito, o sea, si alguien pone una escalera hasta el piso 63, igual es como obvio, difícil. Y se dice que es una vulnerabilidad, porque efectivamente si alguien entra por ahí, se va a saltar la seguridad del edificio, pero no tiene exploit. Pero ojo, porque va a pasar el tiempo y alguien va a venir con una ladenta tirándose de San Cristóbal. Estoy que estudiar toda la geografía de Santiago de este ejemplo. Desde San Cristóbal, yo soy de Valparaíso. Desde San Cristóbal y entra por la ventana y dice, alguien explotó la vulnerabilidad. Hay vulnerabilidades que hoy no tienen exploit, pero que en el futuro tal vez las tengan. Esa es la diferencia. Y lo que hace un analista de vulnerabilidad es decir, ¿sabes qué? De las vulnerabilidades que encontré en tu sistema, estas sí te las pueden explotar, estas te exponen al siguiente riesgo. ¿Y por qué un pentester parte acá? Porque hay que entender un poco cómo son las vulnerabilidades, qué significa que una vulnerabilidad sea de RCL, FI, todas estas marañas que vieron en el slide anterior. Porque hay que partir con eso. Para después dedicarse a lo que es la carrera del pentesting. Y el pentesting con su especialidad. ¿Por qué? Porque ser pentester no es como ser el magoli. Incluso los magos tienen especialidades en ilusionismo, en escapismo, en magia de cartas, etc. En pentesting es lo mismo. Tú te puedes dedicar, por ejemplo, que fue con lo que yo partí, en pentesting de páginas web. Para hacer eso, tú tienes que programar, ayuda mucho porque entiendes cómo funcionan los sistemas, pero hay una serie de cosas que tienes que aprender para poder romper una página web. A mí me tocó, no fue en esta universidad, que me pidieron pentestear el sistema de notas y de control de ramos de la universidad. Fue súper entretenido porque mi jefe había estudiado en esa universidad.
y pude sacar la nota en la que se había sacado crítica. La cogí en 4. Así que lo troné un poco. Pero efectivamente pudimos romper el sistema completo. O sea, podíamos cambiar notas, probar un rato, etc. No lo estoy invitando a que lo prueben aquí, pero puede pasar. Y eso es lo que hace un pentesting de sistemas, de páginas web. Tenemos por otra parte pentesting de red, de entornos de red, que son los que hacen Nmap, tiran, tratan de explotar una vulnerabilidad, por ejemplo, MS17010, un HP Data Protector. Hay un montón de vulnerabilidades que son relativamente fáciles de explotar y otras que son más complicadas. Y ahí estamos hablando un poco de los hackers que ya, o sea, perdón, de los pentesters que ya tienen alta experiencia, saben lo que es un buffer overflow, una condición de carrera y un montón de estas cosas. Y yo nunca me especialicé tanto en pentesting, pero sí tuve mi historia. De hecho, me tocó un cliente una vez que me pidió que le hackeara su sistema de notas. O sea, perdón, de e-learning. Era una página. Y resulta que estaba sumamente tranquilo. Porque él dijo, ¿sabes qué? Llevo 3 años que me están haciendo pentesting y nunca me han encontrado nada, pero tengo que seguir haciéndolo todos los años porque me lo piden. Perfecto. Nosotros llegamos, le reventamos el sistema. Podíamos ver la alternativa antes de entregar la prueba, cambiar la alternativa. Podíamos cambiar la alternativa después de saber el resultado. ¿Te imaginas esa cuestión? Te decía, te sacaste un 4, no, un 7. Y la cambiaste tú, ¿cachai? Y el cliente me dijo, oye, pero ¿cómo? Llevo 3 años haciendo pentesting y llegan ustedes y estas cuestiones estaban desde la primera versión. Y lo que pasa es que hoy en día, y se está dando mucho en la industria de esta ciberseguridad, del pentesting, en que todos pentestean, son todos pentesters. Después del incidente del banco del año pasado, la proliferación de expertos en ciberseguridad se quintuplicó, es como si le hubieran echado agua y hubieran salido gremlins. Porque no es tan rápido, es harto estudio. Y resulta que, claro, Akunetix es una herramienta, por ejemplo, esta es mi suposición, como Nessus, que en vez de escanear infraestructura, hace un escaneo de páginas web y utiliza las vulnerabilidades, y muy parecido a lo que hace el analista. Seguramente a esta página le pasaron a Akunetix un montón de veces durante 3 años y no encontró nada. Nosotros, para poder encontrar estas vulnerabilidades, pedimos 2 cuentas de alumnos, hicimos pruebas, hicimos ingeniería inversa, anotamos los ID de las cuestiones, empezamos a cruzar con los proxies, empezamos a encontrar, y ahí pudimos romper este tipo de ciberseguridad, o sea, este tipo de seguridad que tenía. Después está el pentester, que es más intermedio, que ya está enfocado en hacer pentesting mobile, que igual tiene su complejidad. Y pentesting de sistemas, estamos hablando de sistemas mucho más avanzados que simplemente la red. Y después viene uno que creo que es más bien le ha pasado, que es el pentesting SCADA. ¿Usted sabe lo que son los sistemas SCADA? Una empresa que hace fideos, por ejemplo, una empresa que hace fideos tiene todo su sistema industrial. ¿Cuánta sal le echan? ¿Cuánto porcentaje? ¿Cuánta agua llenan los estanques? ¿Cuánto hacen todo? Y todo este sistema no es que hay un viejito moviendo una valvulita. Hay un sistema informático de control industrial que controla todas estas medidas, cuánto pone, cuánto saca, cuánto... Los pentesting SCADA se centran en cómo yo puedo tomar control de ese sistema. Ustedes saben que si yo aumento el nivel de sodio en un porcentaje en estos fideos, porque esta fue una conversación que tenemos con esta empresa, ¿ustedes saben qué pasa si yo aumento el nivel de sodio? No queda más salado, la gente muere. Sea un pentesting SCADA que me permita llegar a ese tipo de cosas y sale todo un cargamento de esos fideos, la gente va a ver esos fideos y va a estar muerta al día siguiente. Son los pentestings más complejos que hay en resultados. Tú puedes demostrar, a mí me ha tocado hacer 3 pentestings SCADA, en los cuales, no sé si decir afortunadamente o no, pude llegar a los 3. Y eran 2 sistemas de agua y un sistema eléctrico, se pusieron todos serios. En el que efectivamente podíamos controlar los generadores, la distribución de tensión, un montón de cosas. Y entonces es importante hacer estos ejercicios, es importante. Y el pentester SCADA sí necesita mucho conocimiento en lo anterior, porque tienes que saber de redes, tienes que saber de web, porque te enfrentas contra muchas cosas. Y si tú eres un pentester que realmente no sabe lo que está haciendo, tú puedes cometer la negligencia de decir, no, si estás seguro porque no llegué. El pentesting, en esencia, solamente comprueba que eres vulnerable, no comprueba que estás seguro. Es como esta condición matemática. Si te pude hackear, es que estás vulnerable. Si no pude, no quiere decir que no estés vulnerable, quiere decir que yo no lo pude hacer con los métodos que se hizo. Por ahí va el pentesting. Y el más avanzado que dijo los de SCADA y los de ingeniería social, que son los relacionados a hackear personas. Es más allá de mandar un phishing, ¿eh? Por eso lo pongo en avanzado.
Después tenemos los red team. ¿Ustedes les suena lo que es el red team? ¿No? Bueno, voy a dejar. El red team es un ejercicio en que ya la empresa dice ahí que hackean. No te voy a decir que tú hackeas. En Chile se hace muy poco, porque se requiere mucho presupuesto, se requiere mucho, son muy caros, se requiere tiempo. Y este es el real ejercicio que ya estoy preparado para recibir un ciberataque. Aquí el compadre está seguro, se puso sus chalecos antibala, sus botitas, su casco, y ya, pégame. Yo te aguanto. Yo tuve la suerte de participar en un ejercicio red team en Canadá. Un ejercicio que duró durante 6 meses. Y yo, así como dicen los españoles, flipaba. O sea, cuando un día me dijeron, ya, vamos a robar contraseña. Dije, vamos a ejecutar un programa, nos subimos a un auto, entramos a un edificio, que era un hotel, subimos un piso gigantesco, o sea, como el piso 27 del hotel, que la pieza estaba arrendada, y en las cortinas había así un telescopio. Y me dijo, mira por ahí. Y miré, y vi una persona trabajar. Y dice, bueno, a eso le conectamos una cámara. Esa es la empresa que queremos hackear, la persona que está ahí, administrador del sistema. Con la cámara, filma todos sus movimientos de teclado y empieza a ver si que le chuntamos algunos tipos de contraseña. Ay, ese punto ya se ¿dónde está la cámara? Esto es una película. Y es así, o sea, de hecho, tuvimos que clonar unas tarjetas de acceso para poder entrar. Y resulta que yo me quedé atrás, pero los chicos me contaron lo que hicieron. Se fueron a un café que estaba enfrente de esta empresa que se le estaba haciendo el ejercicio rápido. Y uno de los chicos detectan a alguien que estaba sentado en la barra, se había pedido el café de siempre y se sienta al lado y empiezan a conversar. Oye, ¿tú trabajas acá? Sí, no. Oye, ¿tú qué haces? Pues, hay que tener carisma para hacer esa cuestión. Y dice, no, yo trabajo en ciberseguridad. Le dijo el compadre, uy, qué entretenido, sí, esta cuestión de los hackers, de la seguridad. Hoy sí está como importante la cosa porque te hackean, se escuchado. Sí, de hecho, hacen una cuestión súper cuática. O sea, por ejemplo, y le estaba diciendo a mi compañero mío, te clonan las tarjetas de acceso. No, ¿en serio? Sí, te las clonan. De hecho, mira, hacen una cuestión, permiso, tú agarras y, no sé, por ejemplo, se la frotan por el bolsillo y tienen un clonador en la tarjeta y se la llevan. Voy a tener cuidado. Con eso se pudo entrar a la compañía y el guardia pidió identificación. El guardia estaba entrenado. Pidió identificación. ¿Ok? No pudieron. El guardia dijo: ¿sabes qué? Como no tienen la identificación, esperen más acá, voy a llamar al oficial de seguridad. Y dejó a los cabros en una habitación. ¿Cachai? Esperando. El oficial de seguridad sabía qué es lo que estaban haciendo, así que los cabros no estaban nerviosos. Pero dijeron: ya, pues bueno, nos pillaron, dejémonos en el informe que la seguridad física está funcionando. Y uno los cabros dicen: no, espérate, bueno, hay un cable de red acá. Y conectan una Raspberry Pi con un enlace 3G y se van. Y siguen esperando en la sala. Los retan, le hacen la cuestión, no, los sacan del edificio, llegan a la oficina y se conectan en forma remota a la red interna de la compañía. Y ahí estuvieron 6 meses sacando información, hasta que pudieron comprometer la compañía completa. La compañía estaba bien segura, era una entidad bancaria, allá en Canadá. Canadá el país, por si acaso. O sea, son como técnicas del otro Canadá, pero esos son los ejercicios de la práctica. Lamentablemente hoy en día en Chile esa práctica no está, porque ninguna empresa te va a pagar 6 meses, son muchas lucas, pero eventualmente vamos a llegar ahí, y eso significa ser muy rápido, de verdad poner toda tu cabeza, todo tu seso en tratar de hackear una empresa. Y después está el nivel de investigación de ataques nuevos, que ya es como encontrar haciendo como análisis de sistema, encontrar nuevos exploits. Mimikatz fue un investigador que se le ocurrió, quiso hacer una cuestión de análisis de memoria para probar hacer una prueba de concepto y creó una de las herramientas de hacking más poderosas que existen. Pasa, pero son niveles más avanzados. Ahora entienden por qué es medio laboroso el asunto del pentesting, pero es balanceado. Están las actividades de ciberinteligencia, que es parte de esta carrera que van a encontrar dentro de los puestos laborales que van a encontrar cuando salgan al mundo laboral y quieran meterse en el mundo de la ciberseguridad. Pega para pentesting hay, al igual que muchos pentesting. Pega para defensiva e inteligencia hay, que hay poca gente. El cálculo de los sueldos, calculenlo ustedes, pero hoy en día hay tanto pentester que en realidad no está siendo tan rentable ser pentester. Y todo el mundo se está metiendo en eso. Por eso lo invito a explorar estas nuevas alternativas. Ciberinteligencia, ¿qué significa? Es la capacidad de desarrollador profesional para estudiar, adquirir, analizar, identificar y relacionar información sobre ataques y generar estrategias de protección.
La calidad de ciberinteligencia que ustedes pueden desarrollar en su laboral, en su vida laboral o en su día a día, es entender qué está pasando afuera. ¿Por qué? Porque hoy en día las barreras físicas no existen en el mundo digital. ¿Qué quiere decir? Lo que pasa en Rusia puede pasar en una hora más en Chile, porque la distancia de las direcciones IP no es la misma que la distancia geográfica. Entonces, entender cómo estos APTs, por ejemplo, dentro de esta investigación de amenazas, estos Advanced Persistent Threats, que son estos equipos de hacker que no están en el sótano de la mamá, o de quien sea, son empresas. El cibercrimen es una empresa, tiene una oficina, tienen secretaria, obviamente no tienen un cartel que dice cibercriminales, sociedad anónima, pero son empresas con fachadas de que son, no, si son una empresa informática. Y los locos tienen sus redes de internet, hackean, pasan por todo, pivotean, hacen todas las cuestiones y se dedican a eso y ganan plata. No postulen esas pegas, pero ganan plata. Y resulta que estos APT, estos grupos avanzados de amenazas, son muy buenos. En el caso que ocurrió en este banco, lo atacó el equipo de Lazarus. Lazarus, no sé si les suena, pero es un equipo de cibercriminales muy avanzado que se dedican a robarle plata a los bancos. Está estudiado, Juan Roa, oficial de seguridad de Red, tiene una charla muy buena de los tentáculos de Lazarus y cómo están desplazados por ahí, pero su historia es re entretenida porque son un grupo de hackers de Norcorea. Suena como propaganda, pero es de Norcorea. Porque si no me equivoco, por ahí, por el año 2012, se le hizo a Norcorea, por todo lo que está pasando, todo el régimen, un bloqueo económico relativamente importante. Y resulta que ningún régimen, de izquierda o de derecha, funciona sin plata. Entonces, el equipo Lazarus nació por el gobierno de Norcorea, todo esto está estudiado, no me estoy inventando una cuestión, en que financian todo lo que hace Norcorea con la plata que roba Lazarus. Obviamente Norcorea no lo tiene declarado, pero todas las investigaciones apuntan que es así. Y de ahí sacan plata. Y después la limpian en casinos en China, tienen un montón de cuestiones, pero es la generación de plata. Y existen estos grupos como el equipo Silence, como Lazarus, los distintos APT, que si lo buscan pueden ver qué hacen, cuáles son sus herramientas, cuáles son sus targets, cuáles son... Esta investigación es la que hay que entender para que cuando pase esto, nosotros sepamos qué hacer. El día del WannaCry, que me pego como un corte cada vez que menciono WannaCry, porque como ya ha pasado mucho tiempo y no sigamos mencionándolo, pero el caso de WannaCry recuerdo que como organización lo pudimos enfrentar mucho más fácil porque teníamos un organismo de ciberinteligencia interna. ¿Se acuerdan que cuando pasó WannaCry dijeron apaguen los computadores? O sea, hay empresas completas que apagaron los computadores y tú caché lo que es un pérdida de plata en una respuesta incierta a pagar toda la compañía. Pero nosotros tenemos inteligencia y pudimos investigar un poco más profundo y cachamos que la cuestión explotaba un MS17010, que era la vulnerabilidad de Eternal Blue sobre el puerto 445 y afectaba infraestructura Windows. Entonces ahora con inteligencia ya le apaguen toda la empresa, ya apaguen los computadores Windows, que normalmente son los computadores de escritorio. Pero normalmente los servidores transaccionales, los AIX, los HD, todas estas cuestiones basadas en Unix, no había para qué apagarlo. Entonces muchas veces no había para qué, por ejemplo, un banco funciona con el sistema SWIFT. SWIFT es la red interconectada de todos los bancos del mundo donde se confían y se hacen las transacciones grandes. Está basado normalmente en máquinas AIX. Imagínate por un banco cortar el SWIFT. Pero con la perspectiva de inteligencia, que son analistas que dicen, oye, sé que pasó esto, pero recomendamos hacer esto. Y de esto todos los días salen cosas nuevas. Salen nuevos ataques, nuevas empresas las hackean, nuevas vulnerabilidades salen, y el poder investigarlas, entenderlas, entender estos ataques y aterrizarlo a un contexto de ciberdefensa es lo que hacen estos cabros. Estos cabros pasan todo el día metidos en el laboratorio, investigando, estudiando, parametrizando, todas estas cuestiones muy interesantes. Planifican estrategias de mitigación y es donde normalmente están los reversers de malware. ¿Qué significa hacer un reversing de malware? Te pasan un malware, lo compiláis completo, lo entendís, es ahí que se conecta aquí, hacia acá, borra aquí, esta es la respuesta que hay que hacer. Dentro del camino tenemos como dos grandes, que es el analista de inteligencia amenaza, pasa a ser especialista, y después la generación de contenido de inteligencia, que es donde se colocan estos honeypots y hartas cosas bien entretenidas que los puedo, si quieren otra charla, hablar más en profundidad de eso, para tratar de detectar estas nuevas amenazas. Y desde el punto de vista reverser, los analistas de sistema, programadores, pasan a ser analistas de malware y después especialistas en analistas de malware. Y les tengo la otra. Gestión normativa. La dejo al final porque es como la más lata. Es la capacidad desarrollada por el profesional para analizar, perfilar e implementar normativas internacionales de ciberseguridad
o apoyo al cumplimiento de políticas de seguridad de la información. Ojo, lo que digo que una lata es por opinión muy personal, porque yo estoy más tirado al lado técnico. Hay gente que vibra con esto y bacán, porque gracias a ellos no lo tengo que hacer yo. Este tipo de desarrollo de ciberseguridad está mucho más anclado a oficios de gestión. Oficios de entender, por ejemplo, cuál es el gobierno de ciberseguridad, cuál es el gobierno de datos. Con gobierno no me refiero al gobierno de la República, sino que quién es el dueño, a quién lo escalo, para llevar. ¿Dónde está la información? Hoy en día, y este es uno de los trabajos que yo digo, que proyecto en el futuro, o en el corto plazo, por lo menos 3-4 años, que hacen unos mejores pagados. ¿Por qué? Porque nos empiezan a venir las normativas de regulación de datos. Ya hoy día una normativa internacional puesta en Europa, que es la famosa GDPR, como protección global de datos, tiene su característica que si te hackean y tú como empresa no te preocupaste de certificarte, de hacer los hacking, de hacer el hunting, de todas las cosas que dijo, te puede costar hasta el 4% de tu ingreso anual. ¿Cachan lo que es eso? El 4% de tu ingreso anual. O sea, si tú tenías ganancias de un 7%, bajaron a un 3%, de una. Y ni siquiera empecemos a calcular el margen. Esto les duele. En esto las empresas están invirtiendo duro. Ley de protección de datos. Ustedes ahora, y todos, damos con mucha tranquilidad nuestros routers para el descuento, que la información. Hoy en día las empresas se van a tener que preocupar más de esa información. Y es por eso que este rol es sumamente importante. Aquí nace el rol famoso del CISO, del oficial de ciberseguridad, el que se encarga de no solamente la ciberseguridad de su sistema, donde hablamos de todo esto, sino que es la seguridad de la información. ¿Dónde está? ¿Quién tiene acceso? ¿Cuál es compartimentalización de la información? Segregación de funciones. Por eso le digo que es un asunto más o menos de gestión. Es mucho análisis, mucho estudio, hay gente que le encanta, pero principalmente a mí no mucho. De hecho, no les puedo poner carrera porque de todas las cosas que le he dicho, es el único en que no me he metido, porque sinceramente no es lo mío. Entonces, ok, hemos hablado de estas 4 disciplinas defensivas para poder defender y responder a estos incidentes de ciberseguridad, detectarlos a tiempo, incluso antes que se materialicen. Ofensiva, que es poner a prueba las defensas de ciberseguridad. Y me voy a detener porque se me faltó decir algo importante en ofensiva. Hoy día hay empresas que piden un pentesting porque lo escucharon y le dijeron que era encachado y no están preparados con pentesting. ¿A qué me refiero con esto? Me tocó hacer un pentesting el año antepasado, si no me equivoco, a una empresa que me dijeron, bueno, bien, aquí está el punto de red, era un pentesting interno, trata de comprometer la empresa, tenía tiempo hasta el viernes, y dije yo, ok, gracias, voy a empezar. Lunes a las 9 de la mañana me conecté, empecé a snifear la red, no me habían dado la IP estática, pero empecé a ver los paquetes ARP, dije, ya más o menos me voy a asignar una de estos en este rango, empecé a investigar, encontré unas carpetas compartidas, alguien súper buena onda compartió la carpeta administrador, dije, ya veamos. Que cuestión, después seguí buscando, había una película, o sea, una carpeta compartida que se llama películas, y caché que estaba buscando a Nemo, dije, voy a hacer tiempo que no la veo, la descargo, no, ya filo, sigo haciendo el pentesting, seguí investigando, encontré un sistema de gestión, rompí la vulnerabilidad del sistema de gestión, pude entrar a sus bases de datos, caché que las contraseñas estaban abiertas o sea, las contraseñas no estaban encriptadas en la base de datos, al texto plano, la agarré, me hice un listado, tiré todo esto en un diccionario, lo tiré contra el Active Directory para saber si necesitaba algún usuario y contraseña, encontré uno, lo ocupé, seguí viendo carpetas, encontré documentación, encontré los servidores de dominio, encontré unas contraseñas, las probé, listo, escalé privilegios dentro del domain controller y tenía control dominio completo de la compañía. Y no era ni la hora del almuerzo, el lunes. Entonces, no es que yo sea muy rápido, la empresa no tenía nada. Hice el pentesting, no tenía IPS, no tenían segmentada la red, podía tirar ataques de fuerza bruta contra cualquier cosa. Entonces, se me acercaron después, ¿y cómo va? Y pues ya terminé. Pero ¿cómo si está el viernes? Lunes 12. No, es que ¿sabéis qué? En realidad me di cuenta que, ¿qué pasa? ¿No? ¿Les saltó algo en el IPS? ¿Qué les dijo el SOC? ¿Qué les dijo la defensa? Que no tenemos.
¿Para qué viene entonces? Así que, no, es que con el pentesting es para saber qué tan vulnerables somos. El pentesting es para saber si es que puedo o no puedo hacerlo, pero ay, ¿cómo lo hacemos? Y ahí empezamos a hablar del flujo completo y en realidad gastó un montón de plata en una cuestión que realmente no le sirvió. Fue una lata, fue una jugada comercial y ahí ya me da lo mismo, pero es importante también que el pentesting busca eso. Pero también los quiero invitar un poco a cómo comenzar, cómo entender que al final es la gracia, o sea, lo pongo al final porque si lo digo al principio se me va. Pero en seguridad ofensiva es sumamente importante entender redes de computadores. Scripting ayuda mucho. Muchas veces se asocia la programación con la programación de sistemas. ¿Qué es login? ¿Qué comprobar que puso un número o no puso un número? El scripting es como más rajatabla. En el scripting, Batch, Python, yo ocupo mucho Python. Hay gente que ocupa Ruby, todavía no sé por qué. Pero Python para mí es la luz para hacer muchas cosas. Conocimiento e implementación de herramientas de seguridad. Hay que entender en seguridad ofensiva qué es un IPS, qué es un CIEM, qué significa un log, qué significa el parseo un log, ETL, cosas así que son muy entretenidas. Yo hablé aquí con el profesor y yo tengo un taller de análisis de logs, que si se motiva y se junta un grupo grande podemos hacerlo, si la universidad se pone también. Que es largo, me demoré harto prepararlo. ¿Qué significan las correlaciones de eventos? La correlación de eventos, cuando les dije que si pasa esto, después esto, es malo. Investigar un incidente de seguridad, en realidad leerlos, buscarlo en YouTube, que lo expliquen, que entiendan. Y cuando empiezan a leer un incidente de seguridad, dicen, no entiendo, pero van anotando. Y ahí van a investigar, van a buscar cosas. Lo más importante es la motivación propia de hacer esto, ¿ya? Técnicas forenses, eso es súper entretenido, entender qué es volátil, como un analizador de dumps de memoria, qué son los artefactos, qué es el prefetch dentro de un Windows. Son cosas que ahí se van metiendo, te sirven mucho para lo que es seguridad ofensiva. Aprender técnicas de hunting, cómo gestionar SOCs, los Secure Operation Centers, y mucha práctica. Del lado normativo, tengo más o menos aprender qué son los sistemas de gestión, aquí ITIL, SGSI, COVID, te sirven como para entender el contexto, para después tirarte a los marcos normativos, ya entender qué significa una 27001, qué son los controles SIS, qué son el NIST, Framework y un montón de otras cosas, para después entender también leyes de protecciones de datos. De verdad esto va a ser, si alguien persigue las lucas, ahí van a estar, en las leyes de protecciones de datos personales. Porque la ley va a salir y hoy en día no hay ninguna empresa que esté realmente preparada para esta cuestión. Entonces van a contratar como los estándares internacionales, que son los DRP, ¿cachai? Meterse un poco en este mundillo. Riesgos organizacionales y el campo de la consultoría. Normativa y gestión están muy ligados con el campo de la consultoría. ¿Ya? Seguridad ofensiva, programación. De verdad apréndanlo. Al igual que el scripting, ayuda. Y al aprender programación no solamente va a ser sistemas, sino que cuando lo entiendes, sabes cómo romperlo. ¿Cierto? Teoría de sistemas, no sé si tienen esa asignatura, pero yo la miré a huevo cuando estudié informática. Y realmente creo que una de las que más me ha servido que es teoría de sistemas, entender un poco la teoría de un sistema. Cuando tú no entendías en realidad cualquier sistema informático interconectado, red distribuida, te hace sentido. Esquemas de red, cómo se comunican las cosas, no solamente a través del cable de red, el RJ45 y el link de la tarjeta, sino que también cuáles son los protocolos, HTTP, HTTPS, SMTP, entender un poco el mundo de las comunicaciones te ayuda mucho a entenderlas. Sistemas distribuidos, qué significan, redes organizacionales, cómo se organiza una red, o sea, dónde va un IPS, dónde va el domain controller, dónde va la red del usuario, dónde va el firewall, qué significa un switch de piso, un switch de core, todas esas cosas ayudan, porque cuando tú estás pentesteando, tú miras una consola, el resto te lo imagináis. Que va a ser un router, como firewall, que un switch, es pura imaginación. Teoría de ataque, léanse Logas Top 10, en realidad son los 10 ataques más comunes en la industria de las páginas web. De hecho, si alguno aquí desarrolla páginas web, háganse una pasadita por el Top 10, se dan cuenta que tienen, por lo menos dentro del Top 10 de las vulnerabilidades, no son todas, es el Top 10. De hecho, hay empresas, lo conversamos el otro día con un colega de seguridad, hay empresas que su testing web es pasarte el Top 10. ¿Cachai? Nada. Dice, no, si lo certificamos luego Top 10 en nuestro framework de la cuestión. Oye, que lo ponen al médico y te chequean y dicen, no, o sea, de las 10 enfermedades más comunes no tiene ninguna. Gracias.
¿Cachai? Hay mucha documentación en internet de teoría de ataques, cómo funciona, qué significa un golden ticket, un silver ticket, ataque a millones, cross-site scripting, cores, un montón de cosas. Hack the Box, que lo tengo un poco más abajo, ayuda. Si se quieren meter más al mundo del pentesting, regístrense Hack the Box. Hay un taller, si no me equivoco, en el que gente se inscribió en la jornada de la mañana. En realidad es un mundo entretenido, no lo dejen, es un buen comienzo. Práctica, mucha práctica, entender qué son las vulnerabilidades conocidas. De hecho, se pueden bajar una versión que se llama Metasploitable, la versión 2. La versión 3 está basada en Docker y es un poquito más difícil de entender. Pero la 2 es realmente cargar una máquina virtual súper vulnerable. Jueguen, metan mano. Me comentaba el profesor, de hecho, con estos temas tanto de defensiva, inteligencia y todas estas cosas, que muchas veces uno espera que venga como un gurú, que venga como una entidad y te hagan un taller y tal. Sí, ayuda. Yo no los tuve cuando chico, bueno, cuando más joven, no crecí mucho, pero hay que meter las manos nomás. Yo aprendí a programar también muy pequeño, porque me gustaba. De hecho, yo aprendí a programar como a los 9, 10 años porque quería hacer un juego. Y aprendí redes y nateo porque quería poner una radio en internet. O sea, yo partí, puse mi radio, estaba súper motivado, quería poner música con mi Winamp y tenía instalado el Shoutcast, no sé si alguien alcanzó a jugar Winamp. Y resulta que monté mi radio y le digo a alguien por Messenger, oye, ve si la voy a escuchar. Y le mando 127.0.0.1. No la escucho. Ay, pero si yo la escucho, y ahí entendí que era el local, cosas que tenía que natear, el IP público y un montón de cosas. La motivación y metan las manos. No esperen a que alguien les venga a enseñar. Si les vienen a enseñar, bacán, de verdad. Pero metan las manos, bájense el Metasploitable, traten de hackearla, métanse el Hack the Box. Si no pueden, no se frustren, entiendan por qué no pueden y síganle dando. De verdad, no paren. Les comentaba aquí a los mechones con los que estás hablando que cuando yo estuve en la universidad no estaba en esta instancia. Y ahora estoy súper contento y por eso me gusta participar en esta instancia. Porque hoy día existen estos grupos Party Hack, los grupos de Telegram que se ayudan, y yo no los tuve. Yo no los tuve, y si los puedo colaborar y si me hablan por Telegram, yo de verdad súper feliz de ayudarlos y orientarlos en los que pueda. Y finalmente en ciberinteligencia, el análisis de datos es importante, el estudio de ataques globales, experiencia en algunas áreas anteriores. Para trabajar en ciberinteligencia igual ayuda a haber pasado por lo menos por algunas de las anteriores para entender o defensiva u ofensiva. Sistema de programación y siempre mucha práctica. Vamos cerrando. No sé cuánto rato llevo, pero 59 minutos y 46 segundos. Muy bien. La materia sigue evolucionando día a día, jamás hay que detenerse. No es que yo aprendí esto, listo y no sigo. Es evolutivo, va cambiando. Hoy día se habla de seguridad Docker, no se hablaba hace 2 años atrás porque no jugaba Docker, o lo jugamos muy poco. Y esto no para nunca. Existe mucha certificación dando vuelta, ojo. Muchos que se quieren meter en este tema y dicen, no, yo quiero certificarme esto, quiero certificarme esto, y al final se transforman en certificaciones con patas. Yo he visto colegas con 5 o 6 certificaciones y no cachan lo que es un ataque de negación de servicio. Pues se dedicaron a estudiar, se buscaron a ponerse chapita y no a practicar tanto. Hay muy pocas certificaciones, bueno, no sé si son pocas, pero hay muchas certificaciones que son teóricas, pocas que son realmente prácticas, y uno se desespera como que la única forma de aprender este mundo es con la certificación, porque viene con un taller de una semana. No, lamentablemente no. De hecho, la mayoría de los que nos dedicamos a este tema, ninguno nació con certificaciones. Las sacamos al final porque es una cuestión comercial y ayudan, y es rico tener la chavita. Pero nadie de los que conozco que realmente nos dedicamos hace muchos años, yo, en realidad, siempre me ha gustado, yo hackeé los messengers del colegio. Puse un troyano en la biblioteca y como todos se conectaban, yo estaba súper contento sacándolo el docente. Ahora soy hacker ético. Pero no tanto. Pero está lo mismo. Han pasado muchos años y puede quedar en cámara. Pero no se conviertan en certificaciones con patas, ayudan. Pero una certificación es eso, certifica que tú sabes. No es un taller de aprendizaje. ¿Ya? Es abrumador, de verdad. Es mucho concepto, mucho entendimiento, pero no pierdan el norte, se puede. No es magia oscura, no es que tengan que ir a Hogwarts para aprender esta cuestión. Está al alcance de todos, está al alcance del internet. Y de las personas que hoy día la comunidad de ciberseguridad es muy grande en Chile. Y aprovechen.
existen muchas empresas que son escuelas, vayan a buscarlas como práctica. ¿A qué me refiero esto? Hay empresas de consultoría, empresas de ciberseguridad que pueden entrar como analistas nivel 1. Partan ahí, vayan a buscar la práctica. De verdad no es como, no es que tengo que saber mucho para hacer una práctica en ciberseguridad. A menos que la empresa sea muy penca, de verdad te van a enseñar. Ya, de verdad te van a guiar. Hay otras empresas que no voy a mencionar cuáles, pero agarran a los practicantes, no, te van a analista nivel 1 y se van. Y está haciendo ahí, viendo ti. Está bien. Y aquí una de las cosas que es como la bofetada que uno siempre pega, pero en inglés de verdad es importante. Todo está en inglés, comunicarse en inglés, los papers están en inglés, los videos están en inglés, de verdad, no lo dejen de lado. No sé, por último, Duolingo. Por último, pero no lo dejen de lado, practíquenlo. Si pueden ya un Open English. Y no estoy afiliado con Open English, pero el mayor motor de todo esto es la curiosidad. Todos los colegas que llevamos años trabajando esta cuestión nos mueve la curiosidad. Algo queríamos hacer que nos llevó a que, porque queríais poner la radio, aprendiste en Ateo, porque queríais hacer un juego, aprendiste a programar, porque queríais cambiarte las notas, de otras cuestiones, pero esa curiosidad es la que construye y la que caracteriza el realmente ser un hacker. Ser un hacker no es que yo soy un hacker o tengo una chapita y puedo hackear el sistema y soy hacker. Es un estilo, es una forma de pensar, es una inquietud que no tiene límites. Traten de desarrollar eso, búsquenlo, porque eso seguramente existe en cada uno de ustedes. Este es el momento lindo de la charla. Participen en charlas, de hecho ya el hecho que estén acá es bueno. Es bueno, participen en charlas, hay mucho evento abierto, charlas que pueden asistir por internet, no sé, hay muchas cosas, hay mucha comunidad, mucha gente, de verdad, participen. Aunque no sepan, no tengan el miedo de decir no sé, porque la mayoría de los que nos dedicamos a esto de verdad en algún minuto dijimos no sé. Y normalmente no había alguien que nos explicara, y hoy en día sí lo hay. Entonces, a menos que realmente sea muy mala onda el compadre, la comunidad recibe con los brazos abiertos. Y no sé si tienen el ánimo o la energía para hacer una pregunta. Adelante. ¿Paso el micrófono? ¿Sí con micrófono? No me partan, sí. No, es una pregunta en realidad de apreciación personal. Tú mencionaste que estáis trabajando con todo lo que era ya Big Data y ya minería, ¿cierto? Sí. ¿Qué pensáis en un futuro sobre la implementación de, por ejemplo, inteligencia artificial en lo que es, pentesting y defensa de ciberseguridad? Ya. Me gustó la pregunta. No estaba ideado. A ver, el asunto es que también hay que entender qué es inteligencia artificial. Sobre todo que muchas empresas dicen, no, es que nosotros hacemos machine learning. Y es como si tuviera una caja magiquita que la toco y me da la respuesta. No, la inteligencia artificial es un apoyo. Es muy complicado que alguna vez las máquinas lleguen a reemplazar al humano. Pero la inteligencia artificial y el machine learning nos permite automatizar cosas que son más o menos una lata. Por ejemplo, algo que hice hace un par de meses atrás de inteligencia artificial con Machine Learning es que tenía mapeado un montón de actividad de usuarios de Active Directory, que es como donde están todos los usuarios de la compañía. Y tenía cuántas veces habían iniciado sesión, a qué hora habían iniciado sesión, qué permisos tenían, qué cuestión hacían, a qué horas, cuántas veces se equivocaban en la contraseña, y agarré todos estos datos y los metí así como listo. Y les dije a la máquina, hazme grupos de compadres que se parezcan. Hazme grupos nomás. Yo le pasé todo el dataset completo. Dije que se llaman son los algoritmos de clustering en Machine Learning no supervisado. ¿Qué es lo que hace al final esta cuestión? Es como que los agarro en esta sala y los hay que conversen durante media hora y los que se sienten como dentro del mismo grupo porque los dos les gusta la pelota. Los que se parecen más entre sí, hagan un grupo y pongan sus nombres. No hay límite máximo, no hay límite mínimo. Entonces, ya, los dejáis corriendo. La cuestión estuvo corriendo durante como 6 horas y media. Y después dije, ya, ¿cómo son los grupos? Y había grupos de Juan Tanzo. Por eso, tú eres la empresa. Y de repente me dije, ya, a ver, ¿dónde está el domain controller? Y tú vas y está en el grupo 238. Tú te parás y dices, ok, ¿quién más está acá? Y te das cuenta que están los demás domain controllers juntitos. Y dices, funciona esta cuestión. Y yo nunca le dije a la máquina que es lo que era un domain controller. Y ahí empecé y dije, ¿ya quiénes son los domain admin? Son todos, tú no eres domain admin, güey.
Y ahí se continuó mi investigación en por qué él aparecía con comportamiento dominante diciendo que no lo era. Y era una cuenta que estaba tratando de escalar privilegio. ¿Cachai? Pero por mucho que el Machine Learning me ayudó a encontrar una anomalía, yo le tuve que decir qué es lo que hacer. Yo tuve que interpretar los datos. En realidad el Machine Learning crea estos modelos que te permiten entender mejor los datos. Y sí, es el futuro de la ciberseguridad. Es el futuro de la automatización de muchas tareas muy repetitivas que hoy día la hacen humanos. Va para allá. De hecho, regla de vida en tecnología. Cada vez que estén haciendo una pega y en algún punto dicen, oye, es muy repetitivo lo que hago, los van a automatizar. O sea, mucha gente dice, no, yo llevo haciendo lo mismo durante 10 años. Lo van a automatizar. Va a salir un script, su nombre.py, que va a ser lo mismo. Manténganse en movimiento, manténganse estudiando. Machine Learning, inteligencia artificial, es el futuro de un ayudante inteligente en ciberseguridad. Pero es difícil que nos reemplace en el corto tiempo, antes del Singularity por lo menos. ¿Otra pregunta? Gracias. Oye, bueno, ¿qué pregunta? Ah, ahí está el micrófono. Uy, se escucha muy fuerte. ¿Aló? Allá. Dale no. Disculpe, es que pregunta, ¿cuántos tipos de lenguaje de programación usted estudió y practicó durante su desarrollo? ¿Cuánto tiempo estudié? No, ¿qué tipo de lenguaje de programación estudió durante su desarrollo? A ver, primero no soy, dime tú no. Si no me siento muy viejo. Yo partí, creo que el primer lenguaje que aprendí fue Turbo Pascal, el DOS. Ahí partí compilando mis cuestiones porque quería hacer el juego. Y ahí me fui metiendo, después descubrí más lenguaje, aprendí C, después me di todo un recorrido del mundo orientado a objetos con C#. Y ahí recuerdo que hice un hack para Ubuntu y uno para el Call of Duty 2. Porque como podía acceder a los segmentos de memoria, fue muy entretenido. Entonces ponía a programar en C#, en realidad con cualquier, me lo tengo que poner por acá porque suena súper fuerte. Y empecé a analizar los segmentos de memoria. Y fue tan entretenido porque dije, ya, vamos a ganar 8 bits. Y vamos a decir que esto es un entero. Y yo tenía en el Call of Duty 37 balas. Entonces busqué en todo el segmento de memoria del juego, ¿dónde está el número 37? Y me salieron como 15 segmentos de memoria. Bueno, puede ser cualquier cosa, estaba buscando el número. Y gasté una bala. Ahora, de estos 15, ¿cuál dice 36? Me quedaron 3. Gasté más balas y llegué como en 12. ¿Cuál dice 12? Este. Ya. Y reescribí ese segmento de memoria, como son puro 1 y 0, y le puse 200. Cambié, miré el juego, tenía 200 balas. Entonces ahora sabía que en ese segmento de memoria estaban las balas, porque al final el dato está en la parte. Y lo fijáis en programación, y yo disparaba, y no se me gastaban las balas porque el programa por debajo sobreescribía ese valor constantemente. Hice el primer, para mí, el primer trailer, los famosos trailers de Call of Duty 2, que lo ocupé yo nomás, porque en realidad si cerraba el programa y lo volví a ejecutar ya no funcionaba, porque no era el mismo segmento de memoria y toda la cuestión, pero fue tan entretenido lograrlo. Y eso lo hice en C#. Y después me tiré por Python y ya en realidad ahora lo ocupo para todo. O sea, ¿se pudiera cocinar con Python? Bueno, última pregunta. ¿Última pregunta? ¿No? Me llegó una por interno, Ah, llegó una red social. por el streaming. Ahí está. Sí, efectivamente. Bueno, tu opinión principalmente sobre la seguridad y, bueno, la ciberseguridad de todo esto en el IoT, porque se manejan muchos datos que, bueno, por ejemplo, en una casa inteligente, muchos datos sobre la persona, sobre su comportamiento, sobre todo en realidad. Y, bueno, tu opinión en eso. Mira, lamentablemente no me sé el link directo, pero hay una charla de una niña en TED que la puedo buscar y si me contactan se la puedo mandar, en donde investiga todos los IoTs que tenía en la casa y cuánta información estaba mandando. Era impresionante. Pero el IoT es una tecnología que nos gusta o no, va a llegar. Hoy día ya está. Muchos, seguramente aquí ya van a tener smartwatch y empiezan a caminar rápido y dicen, muy bien, sigue así, 20 minutos. Y yo no sé que estáis caminando, pero ya cachan. Entonces empiezan a investigar nuestro comportamiento. Ciberseguridad en IoT va a ser un tema duro, por eso hoy día cosas como la GDPR, de políticas de privacidad de datos, son sumamente importantes. Entonces es muy importante cuidar la ciberseguridad de estos dispositivos. Y voy a hablar de dos cosas fundamentales, para no alargarme mucho en la respuesta de esta pregunta, en que
Primero, hay que entender que lamentablemente el IoT hoy día está muy ligado a algo que se llama el go-to-market, que es la parte comercial. Pongan dos empresas que quieren sacar la siguiente ampolleta inteligente. Vamos, ¿cuál es la gracia de la ampolleta? Que tú, así, clap, y se comunica con un servidor y se enciende y se apaga. Listo, perfecto. Tení empresa A y empresa B. Empresa A no está ni con la ciberseguridad. Va a hacer su ampolleta que funcione, ni un filtro, la cuestión de mando por texto claro, da lo mismo. Y empresa B que se encarga de la ciberseguridad. ¿Qué va a pasar? Oye, ¿qué está pasando? La empresa A va a salir con la ampolleta inteligente 6 meses antes que la empresa B. Seguramente la empresa B, la ampolleta cibersegura, necesitaba un procesador más grande, porque la encriptación TLS, SSL pesa. Ya se necesitaba más poder de procesamiento, entonces ya incluso es más caro. Salió después y es más caro. Hoy en día tenemos que generar ciberseguridad que sea habilitadores de la transformación digital de estas empresas, porque es un tema importante. Ese es un tema. El go-to-market lamentablemente siempre va a ganar, hasta que generemos la conciencia suficiente para que esto no sea así. Y el otro caso fue un caso que comentaron en la SANS de respuesta de incidente el año pasado. Lo encontré muy bueno. Había un caso de un asesinato y el compadre dijo que él no había sido. Resulta que uno de los jurados, o sea, uno de los abogados, dijo: ¿sabéis qué? Hagámosle un forense al smartphone que tenía el asesino. Y empezaron a traquear los movimientos y con el análisis pudieron saber en qué minuto arrastró el cuerpo, cuándo dijo que estaba durmiendo y no estaba durmiendo porque su ritmo cardíaco subió. Son casos re interesantes en base a esta tecnología IoT que va guardando nuestros datos. Entonces es un tema interesante desde el punto de vista analítica, desde el punto de vista de protección de datos, desde el punto de vista comercial. Tiene un montón de líneas. Pero va por ahí. Espero que le haya respondido el telestreaming. Gracias. Esa es la risa que se fue a poner a los oídos. Ah. Oiga, felicitaciones, un aplauso por favor.